Con el fin de la Primera Guerra Mundial, el radicalismo ideológico comenzó a expandirse por todo el mundo, sobre todo en Europa, en donde se concentraron inicialmente dos ideologías contrarias entre sí, el fascismo y el comunismo. Estas ideologías comenzaron a ganar más adeptos a lo largo de la década de los 20 y 30. Sin embargo, mientras esto sucedía, alguna que otra variante de ellas o pensamientos semejantes a ellas fueron naciendo, tal y como fue el caso del maoísmo con respecto al comunismo y el nacionalsocialismo con respecto al fascismo. Empero, de estas propias variantes, surgieron muchas más que diferían en pequeños aspectos de sus progenitoras, y este es el caso de la ideología protagónica de esta ocasión, el strasserismo, una ideología en un principio confusa y que seguramente a muchos les habrá causado la interrogante de saber realmente la postura que defiende con exactitud, mientras que muchos más ni siquiera habían oído hablar de su existencia. Pero eso es lo de menos, ya que en este video hablaremos sobre esto de manera efímera y concisa. Por lo que, ¿por qué no comenzamos de una vez? Como sabemos, el Tratado de Versalles trajo una gran decadencia y miseria entre las potencias centrales, ya que, o bien, se desintegraron por completo y dejaron como legado una serie de estados independientes, u obtuvieron una larga lucha de independencia con la que pudieron recuperar parte de sus territorios perdidos y mantener parte de su dignidad, o se sumergieron en un caos político que estuvo a punto de estallar en guerras civiles, tal y como la que estuvo por propiciar la Spartakusbund en la República de Weimar. Sin embargo, en todos estos casos se presentó un fuerte nacionalismo que desde luego no fue el mismo en términos de proporciones entre aquellas naciones, puesto a quien destacó en este ámbito fue indudablemente Alemania. Además de las amenazas de los marxistas posteriormente al cese de la guerra, un gran auge nacionalista y de venganza emergía entre el pensamiento colectivo de los germanos, más aún con la poca eficiencia de recién formado gobierno a la hora de solventar la economía nacional. Por esto mismo, y por la injusticia que representó el Tratado de Versalles hacia el pueblo alemán, muchos partidos radicales que buscaban un cambio real surgieron, entre ellos el Partido Obrero Alemán, una agrupación política de extrema derecha y de fuertes pensamientos racistas y antisemitas. No obstante, este partido sería posteriormente reformado a la agrupación política más conocida de toda su historia en el año de 1920, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. A partir de este momento, el partido comenzaría a adquirir poco a poco seguidores y fama dentro del colectivo germano, siendo mayormente impulsado tras el Putsch de Múnich y el crack del 29. Sin embargo, es previo a estos eventos en los que nuestros protagonistas de esta ocasión harían su primera aparición, los hermanos Strasser. Durante la Gran Guerra, tanto Otto como Gregor Strasser formaron parte de las Freikorps. Sin embargo, una vez que el periodo de entreguerras comenzó, ambos formarían caminos opuestos, ya que, por una parte, Gregor se afiliaría y defendería los pensamientos de Adolf, mientras que Otto en un inicio se uniría al SPD, aunque para el año de 1925 se integraría al NSDAP. A partir de este punto, ambos formarían parte de la facción de izquierdas dentro del nacionalsocialismo. Sin embargo, ambos compartirían destinos opuestos, siendo el más desafortunado Gregor, quien una vez el partido llegó al poder, promovió la eliminación de las élites del control del mismo, y por esto mismo sería purgado en la noche de los cuchillos largos. Por otra parte, Otto sería expulsado del partido en 1930, creando tras este suceso el Frente Negro y promoviendo sus ideas por los años venideros.
incluso después de su exilio de Alemania en 1933, ya que una vez que esta nación fue dividida, formaría en la Alemania Occidental la Unión Social Alemana, un partido que aglomeraba sus pensamientos junto con parte de los de su hermano. Y desde luego, la siguiente pregunta lógica sería, ¿cuáles fueron aquellos pensamientos? El strasserismo, si bien compartía similitudes con el nacionalsocialismo, tal y como el anticapitalismo, el anticomunismo y de cierta manera el antisemitismo, además de otras formas de exclusión o superioridad social, contaba con grandes diferencias clave que desvinculaban esta idea de manera total con la previamente mencionada. Por ejemplo, la importancia que los Strasser le daban a los agricultores y a su trabajo en general. Y es que ellos defendían que los agricultores deberían de ser los que manejasen la sociedad tras el fin del uso de las fábricas y la reducción de los espacios urbanos, además de la nacionalización de los medios de producción y una economía en esencia marxista, dada la introducción de propuestas tal y como el uso de una economía planeada en favor a su nación, más no al internacionalismo. En conclusión, si bien esta intrigante ideología no está a favor del comunismo en su totalidad, así como de las ideas del hombre del bigote al considerar sus pensamientos como un falso nacionalsocialismo, el legado del strasserismo fue uno que influyó a muchas de las organizaciones de tercera posición a lo largo de Europa e inclusive en los Estados Unidos, teniendo un impacto ligeramente similar a como lo obtuvo el nacionalbolchevismo en Rusia, aunque este ya es un tema aparte y sumamente interesante. Sin embargo, ¿qué opinión tienen sobre el strasserismo? En fin, sin nada más que puedo añadir por esta ocasión, hasta la próxima, camaradas. Azov!